Vamos a empezar pues ya el editorial. A partir de este momento da comienzo la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 20 de junio del año 2022. El nombre de este editorial se llama, lo puse el nombre, candidato o candidote. ¿A qué me refiero con esto? Hace el domingo antepasado, no ayer, hubo un acto en Toluca, donde aparecieron las tres corcholatas, Ebrard, el florero del Edén y Morticia la anticientífica. Los tres ahí. Hicieron una reunión y todo, y órale. Y estaba el político más feo del universo, Mario Delgado, y estaban ahí todos, y se declaró, vamos a decir, si no formalmente, pero en los hechos, de facto, el comienzo de la campaña de las tres corcholatas por ser designados, como quiera, el dedo flamígero de la moral de la 4T, el dedo de López, ¿ah? O efectivamente que en las encuestas que van a hacer salgan premiados o salga uno premiado. No estuvo Ricardo Monreal por razones obvias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí ese domingo? Bueno, seguramente vio usted las imágenes, la raza, pues estaba unos, los llevaron la gente de Adán Augusto, a otros los llevó las huestes de la Morticia y por allá algunos de Monreal, porque aunque no lo crea, hay ingenuos que piensan que Monreal va a ser candidato. Muy bien. Entonces, hacen su mitote ahí y comienza la campaña. Ese mismo día anuncia Ebrard el número de WhatsApp para que nos podamos los ciudadanos comunicar con él, hacerle preguntas y él va a contestar. Muy bien. Aquí hay una pregunta muy sencilla. Creo que subió un tuit. Los leo, dice, los escucho y les contesto. Esa respuesta será después de las 10, 11 de la noche que termina de trabajar el canciller, o será en horarios de trabajo, que esté ahí en acuerdo, esté el muchacho este de Lord Cacahuates. Oye, ¿qué pasó? Aquí tenemos tenemos unos WhatsApp, señor secretario. Ah, sí, a ver, sí, aquí tenemos estos, mire usted, y se los da así muy finito el muchacho, ¿verdad? Y dice uno, ¿será correcto que un funcionario destine una parte de su tiempo, por el cual le pagamos los mexicanos, para contestar WhatsApp de sus seguidores, admiradores o de sus críticos? Mi opinión personal es que no es correcto. Y además, diría yo, en un descuido, es ilegal. Pero esto del respeto de la ley no se le da a Morena, ni a personajes de este tamaño como es Monreal, Ebrard. Y cuando digo tamaño no me refiero a ese cuerpo de ropero que tienen. Si no sirven para nada los tres, no sirven para nada, políticamente hablando. No sé si tengan alguna otra cualidad, no sé si en su casa lavan los platos, barren o no sé, van por el pan, ¿verdad? Pero para la política no sirven para nada los tres. Muy bien. Entonces aquí entramos a esta declaración de Ebrard. Voy a construir comités en las 32 entidades y ahí voy a estar yo porque ya el presidente me destapó 5 veces, dijo. Tan estreñido, sufre tanto del estreñimiento el señor Monreal que 5 veces lo ha tenido que destapar el presidente. Valdría la pena que informare al pueblo mexicano, a la sociedad mexicana, si esos destapes fueron con un vaso con linaza, por ejemplo, que es un buen laxante,
con un vaso de agua y unas 8 o 10 ciruelas pasas, dejarlas reposar ahí. Quizá con una buena dosis de jugo de naranja. O será, como dicen en mi tierra, con una lavativa, con una, ¿cómo se llama esto? De un lavado, y que le ponen allá por doquier, le meten una cánula. Ahí en mi tierra dicen un bitoque, pero aquí le dicen una cánula. ¿Ya? Y ahí está alguien sosteniendo un recipiente con agua, con esto, y vámonos. 5 veces lo ha destapado el presidente a Ebrard. Yo creo que debe cambiar de alimentación, señor secretario, ¿no? Se estriñe usted muy frecuentemente. Porque eso de destapar, eso ya no se usa, señor canciller. Eso era en las épocas del dorado autoritarismo. Eso ya no existe. Entonces, o puede tomar metamucil, el psyllium plantago también, para que le funcione bien su intestino y no tenga que el presidente andar ahí cargando la lavativa y poniéndole la cánula para destaparlo a usted, ¿no? Muy bien. Pero el candidato o precandidato o iluso candidato, el señor Ebrard, ya declaró que está en campaña y él va por eso. Sin embargo, yo creo que hay un problema con algunas letras en eso de candidato. Yo más bien creo que es el candidote, por no llamarle de otra manera, ¿verdad? No, para no calificarlo de otra manera. El señor Ebrard conoce perfectamente cómo se las juega o cómo la juega la política el bulto. En aquellos años, cuando la famosa encuesta que dicen algunos que ganó él, pero que él le dijo, le cedo a usted el lugar y usted éntrele ahí. No, no es cierto. Alguien, como dice la canción, alguien regresó y le habló al oído y ella se entregó por algún motivo. Entonces alguien regresó y le dijo a Ebrard algo al oído. Y él dijo, bueno, no, señor, usted va y yo acá en la ciudad, etcétera, etcétera. Él ya sabe cómo la juega la política el peje. Tocando la bola y de lo bofiado que se pone no alcanza a llegar ni a primera, pero pues él dice que saca la pelota del cuadro. Ebrard es una persona que más que candidato es un candidote. Eso es. Por muchas razones. Primero, Ebrard es un hombre que tiene una carrera propia y previa a la carrera de López Obrador. Pero además, cuando el plantón que se celebró, que realizó López en el Zócalo, fue levantado previa aportación a la causa de 9,000 u 8,000 millones de pesos de aquellos, con los cuales compró la finca La Chingada. Pero hicieron el iris de que el papá era el que la había comprado, si bien el padre realiza la operación mercantil, pero a sabiendas de que ese rancho, esa finca, era de Andrés Manuel López Obrador, el hijo, y se había comprado, se había pagado con ese soborno que le dio el gobierno de Salinas a través del gobierno de Manuel Camacho, y donde Ebrard era secretario de gobierno. Yo mostré el libro del periodista, déjenme ver si aquí lo debo de tener para que luego no digan que es puro cuento. Déjenme ver dónde está el señor Grayson con ese libro. Aquí está. A ver, Bailo, ayúdame, aquí no voy a hacer un tiradero. Híjole. Espera. Vamos a ver. Muy bien. Ahí les va. Aquí está el libro. Mexican Messiah. Andrés Manuel López Obrador.
Para aquellos que dicen que uno inventa, ni más. Aquí está. Página 74. Y aquí la tengo señalada, miren, con un marcalibros de un separador de Albert Einstein. Y aquí está. Dice, un político tabasqueño fijó la cifra en 8,000 millones de pesos. El gobierno también puso a su disposición docenas de autobuses para transportar a los tabaqueños a su lugar de origen. Camacho enfatizó que había tenido conversaciones con López Obrador, Gutiérrez Barrios, con Núñez, con el director general de Pemex y el secretario del Trabajo. A ver, señores, ustedes que son tan delicados, la chairiza, aclárenle al señor Grayson que es una mentira lo que dijo. Señor Ebrard, usted candidote, aclárele al señor Grayson. Nadie se ha atrevido a refutar eso. Entonces, estamos aquí pues ante una situación donde, como dirían entre gitanos, no se dice la buena ventura. Ebrard le sabe triquiñuelas y sinvergüenzadas a López. Ahí está. Mexican Messiah, Andrés Manuel López Obrador. Y el autor es George W. Grayson. Este lo pueden conseguir en Amazon. Lo ordenan y en 2-3 días les llega a su domicilio. Previo pago, por supuesto. Entonces, así como le sabe Ebrard cosas a López, así López le sabe cosas a Ebrard. Imagínense en estos casi 4 años de gobierno de López, las cosas que ha averiguado el general Audomaro. ¡Qué calorón! Diría el clásico. Entonces, pues cada quien tiene sus barajas. Entonces, en esas condiciones, el presidente, pues no va a ser candidato a alguien que le sabe todo eso. Es mejor mandarlo de senador ahí a la Comisión de Relaciones Exteriores y que ahí se haga. Tengo una bequita por 6 años. Pero no va a ser. Por eso, en vez de candidato, yo le puse el candidote. Y las otras 2 fichas, las otras 2 corcholatas, pues a ver qué sucede con ellas. Entonces, habrá que esperar. Y si también le entran al juego, pues órale, que le entren, hombre. Nomás que hay una cosa que vale la pena señalar. La ley. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la legalidad? Porque los señores, siendo funcionarios públicos, andan ya desolotados. Ya andan, vámonos, en la campaña, pues. Muy bien. Ahora, ¿cuál es mi posición? Ya la dije el otro día y hoy la repito. A mí no me preocupa que la morticia anticientífica haga campaña para buscar las simpatías de sus correligionarios en Morena. Tampoco me molesta que el florero del Edén haga lo mismo y tampoco que el candidote de Marcelo haga lo propio. Lo que creo que es condenable y criticable es que lo hagan desde su posición de funcionarios públicos. Creo que lo prudente, lo ético, pero esta gente no conoce lo ético, renunciar en cada uno, bueno, en el caso de la Morticia, tendría que solicitar licencia porque ella ostenta un cargo de elección popular. Entonces, en ese sentido, ella solicitaría una licencia indefinida y en el caso del florero del Edén y del canciller, renuncian y se van por esos caminos de Dios a presentarse en sociedad. Eso es lo que procedería. Si realmente hubiese el menor indicio de demócratas en los 4, eso es lo que harían. Renunciar o pedir licencia, la anticientífica Morticia. Y entonces sí,
Vámonos. Y van a debatir en universidades, en medios de comunicación y a buscar la simpatía, pensando en que en la encuesta se reflejaría esa simpatía. Y que debatan y se griten y se digan y tú la traes y te rasguño por acá y mira nomás y ya saben cómo se llevan ellos. Pero no. ¿Y sabe usted por qué? Porque en el momento en que dejen el puesto, van a mostrarse en su mediocridad, en su insignificancia. Esos tres, algunas personas los voltean a ver, pero no por ellos, sino porque son lacayos de López. Ninguno de ellos destacaría solo, ninguno, ninguno. Y por eso López no quiere a Monreal, porque Monreal ya era grillo cuando este hombre empezaba, ya era grillo. Es independiente. Y otra vez no vayan a decir, su candidato es Monreal. No, estoy diciendo hechos. Entiéndanlo, por favor. Entiéndanlo. En esas condiciones, pues, pienso que el señor Ebrard, más que candidato, es un candidote. Y esto para no decirlo, una palabra que pudiere herir las susceptibilidades de algunos castos oídos. Ya ven ustedes que hace poco alguien me llamó vulgar porque digo yo glúteos veloces. En fin, es posible que sí lo sea, ¿verdad? Ahora, cabe una posibilidad remota quizá. ¿Y qué tal si dejan al candidote solo? ¿Qué tal si la morticia anticientífica y el florero del Edén se clavan en su trabajo? Se ponen a trabajar y ahí anda el otro como papalote sin cola en el país realizando actos. Podría darse eso. Y entonces sí, no sería candidote, sería otra cosa grandota. Sería también, termine note, pero ya no sería candidote, sería otra cosa, ote. Vamos a ver qué sucede pues con el hoy candidote y con las otras dos corcholatas. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál va a ser la actitud de Monreal? ¿Cuál va a ser? ¿Se mantendrá al margen, es decir, él con su ruta trazada desde el Senado de la República, haciendo política, operando políticamente, como se dice, o en un determinado momento, una vez que termine este periodo ordinario de la actual legislatura, allá el 15 de diciembre, si no estoy equivocado, solicita licencia al puesto que ostenta y se va por esos caminos de Dios a hacer lo propio pensando en la candidatura de Morena? O se destapa y dice, tengo un arreglo con el partido fulano y fulano y fulano y voy a intentar ser candidato de ese partido. Pero no sabemos qué va a hacer Ricardo Monreal. Entonces, ahorita lo que tenemos claro es que el candidato ya empezó su campañita. Vamos a ver qué le resulta. Pero vamos a ver ante este sainete, esta ópera bufa que están representando las tres corcholatas, ¿dónde está la economía del país? ¿Han dicho algo ellos sobre la economía del país? ¿Sobre prácticamente el nulo crecimiento que tendremos en el sexenio? ¿Se han referido abiertamente a los errores en la estrategia para combatir la ilegalidad y la violencia? ¿Dirán algo sobre la cuestión educativa, el rezago que tenemos peor que cuando empezó esta administración? ¿Qué dirán de la cuestión geopolítica? Ebrard, por ejemplo, que es canciller, que ha tenido que tragar sapos y culebras y pedir más, ¿se atreverán a criticar al bulto? Es más, piensan cualquiera de los tres
que si son tocados por el dedo divino y empiezan su campaña, ¿acaso piensan que van a salvarse de tener que criticar a López? ¿En serio? Son tan ingenuos, por no decir otra cosa, que se van a salvar de eso. No. Quizá lo único que pudiera granjearle cierta simpatía con el electorado sería precisamente que dijeran, y yo estuve en desacuerdo en la relación con Estados Unidos como la propuso el bulto, fue un error el trato a Biden, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que se atreva a alguno de los tres o los tres? No, pero bueno, siempre queda la esperanza. Pero en lo que se refiere a la economía, resulta que los tres nada saben de economía. La Morticia anticientífica, ¿qué sabe? Que se le caigan los trenes del metro. ¿Qué sabe Ebrard? Pues ir a hacer el ridículo a cuanta organización o reunión internacional lo envía, lo designa ahí su jefe, pero nada más. Pero hasta ahorita no sabemos qué piensa Ebrard sobre la economía mexicana. No sabemos, porque él nunca lo ha dicho, dudo que lo sepa, ¿verdad? Porque en ese sentido es un gran ignorante. Dudo que lo sepa cómo hacer que volvamos a crecer. Y el florero del Edén, bueno, pues él es notario, ¿no? Él, como diría el clásico, no, aquí nomás yo soy notario público. Yo nomás soy el que doy fe y le quito acá y un departamento de Copilco y muévele acá y que si la mitad es para ti, para mí, para tú. Esas son las cosas que él sabe hacer. Pero la economía, no, ¿qué pasó? Eso es otra cosa. Entonces, sería interesante que estas tres corcholatas y el dos y el candidote, pues salieran a decirle a los ciudadanos qué piensan de la economía, qué piensan para volver a crecer, qué recomendarían ellos, qué iniciativas de ley presentarían para crecer otra vez. ¿Qué harían con estos proyectos que son una tragedia? El Tren Maya, Dos Bocas y Aeropuerto de Santa Lucía. Cuando llegue el recambio gubernamental allá el 1 de octubre del 24, no estaría terminado ni el tren ni la refinería. Y Santa Lucía tampoco tendría vuelos para esa fecha, suficientes, por supuesto, para pagar la inversión ahí realizada. ¿Por qué no nos dicen desde ahorita qué piensan al respecto? Órale, aviéntense, no sean sacatones, que no les haga futi futi. Pero no, en ese momento les levantan la canasta y van para afuera. Entonces, de Ebrard, del florero del Edén, o del otro, el que salga y si llegaren a ganar, jamás de aquí al 1 de octubre del 24 vamos a saber lo que piensan, porque van a estar repitiendo los clásicos y desgastados clichés de López y de los suyos. Entonces podemos sentarnos para esperar las explicaciones, las ideas, porque no nos las van a decir. Ahora, en todo esto, ¿qué significa que un personaje demagogo, populista, pues falso redentor igual que López de Petro, qué significa que haya obtenido la victoria en segunda vuelta? ¿Significa eso que hay, como dicen algunos, hay un viraje a la izquierda en América Latina? No, nada de viraje a la izquierda. Hay una carrera al precipicio para lanzarse al fondo. Eso es lo que hay. Ahorita usted ve la situación en Nicaragua, la de Venezuela,
La de Argentina, ¿cómo está? Ecuador, Perú con este loquito del sombrero ancho, Chile con este muchacho ahí que no le haya la cuadratura al círculo. En esas condiciones y ahora Colombia, es decir, ¿eso es la izquierda? Por favor, tengamos cierto respeto. No, hombre. Eso es una ola que en el mundo está dándose, está registrándose. Pero vale la pena ser muy prudentes. Déjenme ver para recomendarles este artículo de este domingo que escribe en el periódico El País Mario Vargas Llosa. Se llama, ahí le va, déjeme, no, sí lo dijo en el Reforma, pero no en su colaboración. Es una declaración. Ahorita le voy a decir a usted la nota. La puede encontrar en el periódico Reforma hoy. Aquí está. Ahí le va. Triunfo de Petro, un accidente corregible, Vargas Llosa. Dice el escritor. Calificó el triunfo del izquierdista Gustavo Petro en las presidenciales de Colombia como un accidente enmendable y corregible. Es evidente que excepción hecha de la muerte y pagar impuestos, todo lo demás es enmendable y corregible. La otra cosa que yo veo que aquí tropieza don Mario es hablar del izquierdista Gustavo Petro. No es izquierdista, don Mario. En el discurso de apertura del 15º Foro Atlántico en Madrid, el Nobel de Literatura 2010 deseó que el país sudamericano se mantenga dentro de la estricta legalidad que ha caracterizado la historia colombiana. Pues no cabe duda que todavía a edad avanzada se es iluso. Yo creo que es una gran ilusión la del el señor Vargas Llosa. Ilusiones con Petro es perder el tiempo, es perder totalmente el tiempo. Entonces, valdría la pena pues que empecemos a ver la llegada de más colombianos a México. Seguramente se incrementarán las bandas que se dedican al saqueo de residencias, a estas cuestiones de robo en cajeros y este tipo de cosas donde ellos son especialistas. También en las cosas financieras tienen ahí unas bandas que se dedican a que les llaman gota a gota o no sé cómo, esa cosa que estafan a la gente sobre pretexto de un crédito, etcétera, etcétera. Eso se les da bien a los colombianos. Entonces, pues esperemos que el señor García Harfuch se ponga las baterías y pueda detener la llegada, porque con Petro van a empezar a llegar muchos. ¿Qué van a hacer con los millones de colombianos que tienen, de venezolanos que tienen en su territorio? No lo sé. Pero ¿qué les puedo decir ya en términos generales? El bulto López Obrador piensa que con la llegada de Gustavo Petro se fortalecen sus gobiernos. No, no se fortalecen en lo más mínimo. Un gobierno se fortalece cuando su gobernante trabaja y enfrenta problemas con visión de futuro, cuando entiende cómo se debe gobernar en la etapa de la globalidad, cuando apoya al sector privado para que inviertan, estimula la inversión foránea, facilita la llegada y hace respetar la ley por todos sin distingo alguno. Ese no es Petro, ese no es López, ese no es Daniel Ortega, eso no es la Kirchner y Alberto Fernández, y tampoco Nicolás Maduro y tampoco los cubanos. En esas condiciones, pues, es una ilusión pedirles a estos sinvergüenzas
disfrazados de salvadores del pueblo, que actúen conforme a lo que establece la ley. Vea usted las corcholatas y al candidote pasándose la ley por el arco del triunfo. Ahí van, ya empezaron su campaña. Así está México, este sufrido país que no merece lo que le está pasando. 30 millones de mexicanos le dieron su voto a López y así es la democracia. Hay que prepararnos para el 24, pero por lo pronto estamos pagando el error que cometimos como ciudadanos. No digo que usted o yo hayamos votado por López, pero en términos de los ciudadanos, pues fue un voto legítimo, legal, y ahí están las consecuencias. Ahora pues hay que intentar aguantar hasta el 30 de septiembre, no desmoralizarnos, mantener el ánimo en alto, fuerte y para adelante, y también hacer un esfuerzo para convencer a más y más ciudadanos mexicanos. Y órale, a seguirle pues, y lo que venga. Muchas gracias. En este momento termina el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 20 de junio del año 2022. Muy bien, seguimos. Que dice el señor Diego Fernando Mulato Gómez que no todos los colombianos nos dedicamos a lo mismo. Es obvio, así como aquí con no totalmente de acuerdo, señor Mulato, totalmente de acuerdo. Así como hay sinvergüenzas en Colombia, también en México, o sea, no, pero se les conoce, pues hay grupos de delincuentes colombianos que se han especializado en eso. Algunos los han capturado y están presos, pero es un grupo, pues, o sea, los que se dedican a eso, inmediatamente la gente piensa, qué desprestigio, lo entiendo, para su país. Es como cuando ahora Gustavo Petro declara sobre los cárteles mexicanos, pues se los identifica así. Es evidente que no todos los mexicanos se dedican a esa actividad, pero así se nos cataloga. Pues, ¿no? El precio de la fama, don Diego.